para finalizar, un tema importante ¿cómo analizar desde el materialismo filosófico a Donald Trump, dado que en México se está analizando políticamente, económicamente a Donald Trump desde una visión errónea, ¿no? Totalmente. ¿Cómo analizar a Donald Trump? No es nada sencillo, porque, digamos, habría que distinguir la tendencia de Estados Unidos en los últimos años de Donald Trump. Aunque Donald Trump, digamos, democráticamente ha sabido captar esas tendencias globales de Estados Unidos, si no, no hubiera ganado, a pesar de todos los pesares. Y seguramente tiene que ver con la situación de reajuste de Estados Unidos después de la caída de la Unión Soviética. Si atendemos a los criterios que la sociología católica francesa introdujo en los años 50 de los tres mundos, el primer mundo era el capitalismo, el segundo mundo era la Unión Soviética y el tercer mundo, según aquellos sociólogos católicos, eran los países en vías de desarrollo que ellos tenían que intentar aprovechar para que ni cayeran en el capitalismo protestante anglosajón ni en el comunismo soviético, aunque evidentemente tanto el primer mundo se trabajó al tercer mundo como el segundo mundo también se lo trabajó, y pues, la confluencia de no alineados y todas estas cosas, pero diríamos, aquel modelo en tres bloques, primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, que servía en la época de la Guerra Fría, después de la caída de la Unión Soviética ya no sirve. Hoy no hay tres bloques en el mundo. Hoy hay más bloques. O hay, como mínimo, tienes el bloque norteamericano, más o menos aliado con el inglés, más que menos después de que Inglaterra ha hecho el Brexit. Está el bloque hispánico, más o menos fragmentado, porque por todos los intereses norteamericanos en controlar el concepto de panamericanismo, la OEA, por el fracaso de los proyectos bolivarianos de Chávez, por la deriva que llevó, y en buena medida por su mezcla con proyectos católicos, etcétera, todo el cacao que tienen ahí, y Argentina, pues, toda la evolución era, pues, que hubo unos años en que parecía que Telesur se iba a convertir en hegemónico, pero claro, primero ellos no contaban con México, por ejemplo, no contaban con México, y entonces querer resolver a base de Ecuador, de Bolivia, de Cuba, de Venezuela, de Brasil, de aquella manera como invitado, y de Argentina, pues claro, eso se va desmoronando. Pero el bloque hispánico está ahí, iberoamericano si se quiere, eso ya con matices, pero no con matices, pero con fuerza, es decir, digamos, iberoamericano, porque Brasil y Portugal no tienen fuerza por sí mismo para construir un imperio aparte. Está Europa por otra parte. Claro, está Rusia, que no es Europa y que tampoco es un perro muerto. Está China, por supuesto. Está la República de China, pero están luego todos los países asiáticos que no son China. Y está, por supuesto, los 1.200 millones de musulmanes. Es decir, entonces, claro, ahí, bueno, Australia, eso va con Estados Unidos, Australia es la Commonwealth, eso es Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, como mínimo, hay 5 o 6 bloques que están operando y que sus intereses son absolutamente contrapuestos. En ese contexto, fruto de la Guerra Fría, Estados Unidos, en el contexto soviético, sí que podía ser visto como un imperio depredador, y era sobre todo visto como imperio depredador desde el punto de vista de su voluntad de control
ideológicamente, aunque sea de forma errónea, con su creencia en la democracia. O sea, Estados Unidos es víctima del fundamentalismo político democrático. O sea, Estados Unidos, cuando derrocan a Saddam Hussein, seguramente sus ideólogos se creen de verdad que creando partidos políticos y elecciones pueden encontrar salidas democráticas a las primaveras árabes en Egipto y tal, claro, sin darse cuenta de que el Islam es incompatible con esas cosas y que los países islámicos donde cabe democracia de aquella manera es aquellos en los cuales a los partidos religiosos les está prohibido presentarse, con lo cual, a ver, porque el fundamentalismo religioso es más potente que el político en el Islam, porque es lo mismo, la teocracia es lo mismo, y no hay que olvidar que hay más de 50 países islámicos, dentro de los 200 que están en la ONU. Bien. Entonces, en ese contexto, Estados Unidos comienza a ejercer como un imperio generador ideológicamente de democracias, aunque fracase. Su primer experimento generador es Europa. Europa es un invento de Estados Unidos. Ahora, ¿qué sucede cuando Europa le sale rana? Cuando Europa se vuelve contra Estados Unidos, cuando sacan el euro contra el dólar, cuando las élites europeas comienzan a despreciar a los gamberros norteamericanos. Claro, Estados Unidos lo intenta con China también. Y también ahí pecan de ingenuidad. El progreso y el desarrollo de la República Popular China está hecho fundamentalmente por Estados Unidos. Estados Unidos llevó a miles de becarios ingenieros chinos pensando que estaban captando cerebros para poder fabricar en Estados Unidos o para fabricar en China con patentes norteamericanas. No, hombre, los formatis aprendieron 10 años después, China está exportando tecnología. Y entonces, claro, la situación actualmente es mucho más delicada porque evidentemente la potencia hegemónica mundial es la República Popular China. Y entonces, y Europa jugando a querer, Europa es Francia y Alemania, y jugando pues a querer resolver pues sus líos ideológicos ingenuos, pues creyendo, los franceses también creen que con la libertad, la égalité, la fraternité se resuelven los problemas del Islam y de todos los millones de musulmanes que ellos aceptaron en su voluntad de extender la francofonía por el norte de África, ¿no? Claro, pues ellos creyeron que podían vender ilustración y que iban a vender, no sé si, pero no, es decir, no se dieron cuenta desde sus posiciones ilustradas, anticlericales, de que el Islam no es algo medieval, o es algo medieval porque seguimos en la Edad Media o porque siguen en la Edad Media, pero, ojo, utilizando aviones y algunos países con energía nuclear y con bombas atómicas, con lo cual la cosa no es de broma. Es decir, hoy día, entonces, claro, el imperio chino es generador o depredador. Claro, el imperio chino bueno lo define como un imperio, como una sexta generación de la izquierda, como un imperio del centro, como un imperio que no tiene aspiraciones territoriales externas, pero no quiere que se les moleste, claro, pero eso está todo por ver. Entonces, la realidad es que se entiende perfectamente que desde el punto de vista norteamericano, donde las desigualdades sociales son mucho más grandes que en Europa, donde desde el punto de vista de la cantidad de población marginal en Estados Unidos, de las cárceles llenas de población retirada de la sociedad, que no funciona, eso no funciona. El tener que recurrir a millones y millones de mexicanos como manos, a tener que mantener millones de ilegales o de indocumentados, eso cuando a la vez es el país más endeudado de la tierra. No le preocupa porque la máquina de hacer dólares la tiene él. Pero claro, cuando Europa quiere
dólar y poner el euro, o cuando el renminbi se quiere convertir en moneda y de hecho lo es, ya de moneda de las transacciones con Rusia, con Brasil, y bueno, y con la India, ¿no? Con la India. Entonces, claro, ahí el panorama es mucho más complejo. Y en ese sentido, está por ver, va a ser muy entretenido en los próximos años, porque es muy normal que Estados Unidos quiera cobrar por sus servicios de ser gendarme de la paz mundial. Por lo que los imbéciles de los europeos creen que la OTAN sale gratis, claro, y que incluso les puede servir la plataforma de la OTAN para que luego los franceses hagan sus juegos particulares, intentando, pues, qué sé yo, desmontando el frágil equilibrio que había en Libia, o intentando, por ejemplo, aprovecharse del petróleo. ¿Me oyes? Sí, sí lo escucho. Un problema. Sí, sí lo escucho. Es que me ha salido alarma de problemas con la conexión a internet, pero bueno, si oyes. Entonces, yo creo que lo que no se puede decir es que Estados Unidos aplicar a Estados Unidos las categorías de la época de la Guerra Fría sería totalmente erróneo, porque sería desconocer otras realidades que hay. Entonces, Estados Unidos, diríamos, Donaldo, están adaptándose a la nueva situación de la realidad del Islam, de la realidad de China, de la realidad de Europa y también de la realidad de Rusia. Y por supuesto, lo más visible en México son estas tonterías del muro. El muro ya existe, ¿eh? Sí, desde Bush. Y nada, oye, vale, harás un muro tremendo, pues si no pasa nada, pero si pasó lo mismo cuando se cortaron los mecanismos de llevar la cocaína de Colombia, pues hubo que arbitrar otros cruzando México con un saldo trágico, pues nada, es decir, haréis un muro por tierra, pero se inventarán submarinos por el mar. Porque, a ver, vas a poner un muro en todas las playas o en todos los aeropuertos eso tiene que... Es muy difícil cuando, desde el punto de vista... Dicho de otro modo, la situación de Estados Unidos actual exige mantener un nivel de análisis acorde a la importancia de las cosas desde el plano hispano y desde el mexicano en particular, y no quedarse con las anécdotas, mirar más allí y tener voluntad de expansión. Ojo, la misma expansión que está haciendo Estados Unidos en México, o sea, penetrando de protestantes, penetrando de estupideces, penetrando de mil cosas. Bueno, pues hay que devolver lo mismo, impulsando políticas de mexicanización de Estados Unidos, de hispanización de Estados Unidos, que de hecho se van haciendo sin verbalizar, se van haciendo, y la propia realidad de las cosas las va favoreciendo. Esto no es una cuestión de propaganda, esto es una cuestión de número de hablantes, esto es una cuestión del incremento en Estados Unidos del peso de la población hispana en detrimento de la población afrodescendiente o negra, por decir las cosas como son, no con eufemismos, porque sigue habiendo oleadas de nuevos inmigrantes hispanos. Ya no hay oleadas prácticamente de inmigrantes africanos, sí, islamizados, Entonces es una situación muy donde el aliado natural del Estados Unidos, entendido como el blanco protestante anglosajón, obviamente es la hispanidad y no es otro, por cuestiones de cercanía y demográficas. Y eso hay que saberlo desde México. Entonces, históricamente en México, en el siglo XIX, México vendió Texas, Nuevo México, pues buena parte de lo que era la Nueva España. Es muy cómodo echarle la culpa a los españoles, no. Eso fue
la realidad de los criollos que se habían emancipado en el Imperio Mexicano, luego República. Bueno, ¿por qué México perdió en el siglo XIX todo ese territorio? Bueno, pues lo perdió porque no tenía fuerza demográfica ni política para mantenerlo. 100 años, 200 años después, las tornas cambian. Es decir, los pesos demográficos cambian. Y entonces, lo que es obvio es que una potencia como Estados Unidos no se puede mantener solo de sucesores de irlandeses protestantes que en su origen fueron delincuentes o idealistas religiosos o políticos que se marcharon para allí. Esto es una minoría. Esto es una minoría. Y donde lo que los hispanos tienen que conseguir en Estados Unidos es una presencia más importante, sea cual sea el papel que le toque jugar a Estados Unidos en el equilibrio mundial, que hoy por hoy es el de principal bastión de poder armamentístico frente al imperio chino. Ya más que la contraparte militar ya no es tanto Rusia, es China. Porque China además es independiente tecnológicamente, independiente de Rusia e independiente de Occidente, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Y ojo, China son 1.500 millones de chinos, y con una vocación no agresiva, pero sí de expansión económica y demográfica y cultural, ¿no? Entonces, esa es la realidad cambiante de cuál será el equilibrio de los 7.000 millones. Pues ahí, en ese equilibrio de los 7.000 millones, los 500 millones de hispanos tenemos que procurar mantenernos con filosofía, con materialismo filosófico. ¿Cómo no podríamos hacerlo si nos islamizan, por ejemplo? Si nos islamizan, si nos coranizan, como hay voluntad pues de Hispan TV, de Córdoba Televisión, de islamizar, de coranizar, pues los mecanismos que sucedieron en el siglo XII volverían a suceder en el siglo XXII. Se acabó la filosofía. ¿Para qué quieres filosofía? O sea, la lógica del califa Omar cuando destruyó la biblioteca de Alejandría. Con todos estos libros, todas estas doctrinas, si dicen lo mismo que el Corán, sobran, porque ya está el Corán. Y si son contrarios al Corán, sobran porque son enemigos, ¿no? Pero esa es la lógica de quienes quieren coranizar. Hombre, México hoy por hoy no es un problema el Islam, pero en España lo es, en Europa lo es, y en Estados Unidos lo está siendo, como se ve con las medidas iniciales fracasadas de Donaldo de frenar la expansión islámica. Pero bueno, esa es la realidad operante. ¿Algo que quiera concluir del tema? Nada, que tienes tú la culpa de haberme hecho tantas preguntas para haber sido tan prolijo en mis respuestas, pero bueno, para celebrar tu programa 200, pues mira, ahí tienes material, luego para que lo edites como te dé la gana y como te parezca conveniente. Y nada, yo me alegro mucho de haberte conocido. Es decir, los amigos comunes que tenemos vía Facebook, aunque yo en Facebook no estoy, pero me llegan los ecos, y entonces pues los amigos comunes fundamentalmente pues Paulo Mata y Gualterio, ¿no? Hay que promover lo de Gualterio. Filosofafando. que fue el video número 100, fue el que participó en el número 100. De que te le llamabas Walter, ¿no? O Walter. O Walter, ¿cómo decías? Walter. Walter. Sí, hay que decirle Walterio. No, pero él, vamos a ver. O decimos Walter, pero él es de familia alemana, entonces o decimos Walter. Ajá. Es como se pronuncia en alemán, porque Walter es en sajón, o decimos Gualterio directamente. Quiero
agradecer que haya aceptado la invitación a Diálogos Abiertos. Si quiere para seguir participando en futuros programas hablando de distintos temas, está invitadísimo. Pues nada, yo cuando quieras hacer otro programa me contactas y sin ningún problema. Muchísimas gracias. Y desde casa es cómodo hacerlo. Vale. Saludos hasta Oviedo, España. Un abrazo. Y hasta que nos veamos en Oviedo o en México. En Oviedo, en México, cualquiera, espero. Gracias que... Muy bien. No cuelgue. Estupendo. Pues un abrazo.